Buenos días a todos los que no he saludado. Sean bienvenidos a la casa del Señor, los que vienen por primera vez. Hay algunas caras nuevas por ahí. Nos visita Renato. Señor te bendiga, Renato. Esta es tu casa. Siéntase en su casa, ¿ya? Eh, bueno, y a los que no veíamos hace rato también, qué bueno que están acá. Ahí, los que agacharon la cabeza, ellos fueron, ¿ya? Esos son los que no venían hace rato. Gracias, Aníbal. Bien, les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias o encenderlas en sus dispositivos en el libro de Zacarías y vamos a leer el versículo 3 del capítulo 1. En orden, Zacarías capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer en Reina Valera contemporánea para que usted si lo puede configurar o si tiene la Biblia en papel. Zacarías capítulo 1, verso 3. Y si me ayudan, lo leemos todos juntos. ¿La tienen? ¿Sí? Bien. Leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así que dile al pueblo, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Palabra del Señor de los ejércitos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias y te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te pido que tú dirijas, Señor, mis labios, que tu palabra, Señor, sea expuesta de manera fiel, Señor, que podamos ser alimentados, animados por medio de tu palabra, Señor, en esta mañana, y que podamos, Señor, también con esto ser bendecidos por ti y bendecirte, Señor, en la escucha de tu palabra. Gracias, Señor, te damos por este espacio, te pedimos que nos bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Eh, Cuando comenzamos esta serie de sermones, esta serie de los profetas menores, el pastor Vladimir nos dio una tarea que ojalá nos aprendiéramos el orden de los profetas. Siempre se nos pierden los profetas menores en la Biblia. Ojalá nos aprendiéramos el orden de los profetas menores. Y les quiero hacer una pregunta. Si ya estamos en el penúltimo de los sermones, el penúltimo eh, el penúltimo profeta, ¿cuántos son entonces la cantidad de profetas menores? ¿Cuántos son? Uy, ¿no se acuerdan? Ya no han hecho la tarea. Son 12. ¿Ya? Son 12 los profetas menores. Y nos quedan solo dos profetas en esta serie de sermones. Hoy día vamos a ver Zacarías y la próxima semana Malaquías, que es el último de los profetas menores en el Antiguo Testamento. ¿Qué es importante mencionar de este libro? Primero es que seguramente la semana pasada, cuando el pastor Vladimir predicó respecto de Ageo, contó todo el contexto en el que estaba Ageo, ¿ya? Y el contexto cultural, el contexto histórico en el que fue escrito esta profecía, y la de Zacarías es exactamente la misma porque son contemporáneos con Ageo, ¿ya? Son contemporáneos con Ageo y Malaquías y Ageo entonces tienen esta tarea de ir a el pueblo que ha sido, que ha venido desde 70 años de cautiverio en Babilonia y están recuperando de alguna forma, reconstruyendo el templo en Jerusalén. Es importante notar que, ¿por qué es importante notar que Ageo y Zacarías son contemporáneos? Porque tienen dos tareas bien específicas. Ageo, eh, la mayor, el tema principal del libro de Ageo es la reconstrucción del templo, ¿ya? Con esto entonces la presencia de Dios en medio de ellos. Y la, el tema principal de Zacarías es el arrepentimiento y volver a la espiritualidad de este pueblo que había sido cautivo por 70 años. Recordemos que entonces esta generación que había estado durante 70 años cautivo habían perdido toda identidad como pueblo de Dios, ¿ya? Habían perdido toda identidad como pueblo de Dios. No tenían, seguramente ya habían perdido
las tradiciones, las fiestas, había muchas de las cosas que hacían casi porque tenían que hacerlas. Por lo tanto, era muy importante para Dios, por medio de Zacarías, el llamamiento a volver a esta espiritualidad necesaria para el pueblo. Reconciliarse con Dios y ser nuevamente el pueblo de Dios, y que Dios sea entonces el Dios de este pueblo. Entonces, el contexto es que hay un desconsuelo, porque ellos vuelven, ven la ciudad en ruinas, por lo tanto están desconsolados, tristes por lo que está pasando, por la realidad en la que están, y Dios los anima por medio de Zacarías a volver a la espiritualidad, a la santidad y a esta relación con Dios. Considerando entonces que Dios es soberano en medio de todas las circunstancias. Hay algunos personajes principales que nos vamos a ver más adelante, y tiene que ver con precisamente el profeta Zacarías, con Josué, que se presenta como el sacerdote, y con Zorobabel, que es un gobernante puesto por el rey Darío, en ese lugar. Ahora, frente a la situación en la que están viviendo, ¿qué pasa cuando las circunstancias actuales, las circunstancias que nos rodean, están o muchas veces pasan por encima de las promesas o de las esperanzas que nosotros vemos en Dios? Y esto es lo que está pasando con el pueblo. Su circunstancia actual, lo que ellos están viendo, está muy por encima en ese momento de lo que Dios mismo le había anunciado por medio de los profetas en el antiguo tiempo. Entonces, en esta profecía nosotros vemos cómo Dios, a través de Zacarías, les muestra su amor, les muestra su historia más reciente, y cómo el Señor manifestará su gloria en un futuro cercano y en un futuro lejano también. Entonces, veremos esto en tres partes. La primera parte es el llamado al arrepentimiento. El Señor se ha enojado contra ustedes, el versículo 2 dice, contra ustedes, y no sean como sus antepasados, del versículo 4 al 16. La profecía de Zacarías comienza a un pueblo exiliado con un recuerdo crudo y triste de sus antepasados. Ellos habían sido advertidos en innumerables ocasiones por medio de los profetas que tenían que arrepentirse de sus caminos, volverse al Señor. Sin embargo, la historia nos muestra que este pueblo de Israel había sido desobediente, había sido incluso había sido insensato, pecador, en momentos incluso en que el Dios eterno estaba manifestando su gloria completa. Recuerden que en el libro de Éxodo, cuando habían recién salido del cautiverio de Egipto, al poco andar cruzando el Mar Rojo, ellos empezaron a renegar contra Dios. O sea, incluso en esas circunstancias, cuando Dios había manifestado su gloria de manera muy potente, muy presente para ellos, incluso así, ellos habían renegado en contra de Dios y habían ido en contra de la voluntad de Dios. Incluso el mismo Moisés dice, he visto este pueblo y aquí es un pueblo de dura cerviz. O sea, era un pueblo que no se humillaba, era un pueblo que era altivo, que en muchas ocasiones, siendo desobediente, finalmente lo que hizo fue reemplazar a Dios por otros dioses, ¿ya? Un pueblo idólatra, hipócrita, desobediente. El llamado de Zacarías entonces es a que este pueblo, que seguramente era una nueva generación de israelitas, no hagan lo mismo que sus padres, sino que se vuelvan a mí, porque yo me volveré a ustedes. La intención de Dios entonces, por medio de este recordatorio, no era tan solo recordar con vergüenza los episodios que el pueblo de Dios había tenido, estos episodios
de idolatría, de desobediencia, de hipocresía, sino que también recordarles que Dios había retribuido esa actitud del corazón de su pueblo con justicia y castigo. Fueron entregados en manos de sus enemigos. Y los que habían sido, y estos últimos enemigos, los más recientes para esta generación, precisamente habían sido los babilonios y los persas, donde estaban ahí, estaban viviendo. Finalmente, entonces, el exilio que había vivido fue a causa de su propio pecado, fue a causa del pecado del pueblo. Habían sido entregados en manos de sus enemigos. Cuando estuvimos estudiando el libro de Isaías, nos recordamos que en muchas ocasiones de la profecía de Isaías les muestra al pueblo de Israel que ellos finalmente serían entregados en manos de sus enemigos para ser juzgados por Dios, por medio de ellos. Entonces vemos finalmente cómo se cumple la profecía de Isaías y Jeremías en este sentido. No obstante, Dios muestra su amor con ellos y los invita a volverse, a arrepentirse. Finalmente esto es arrepentirse, caminar, ir caminando por un camino, darse la vuelta en 180 grados y devolverse por el mismo camino en que veníamos. Eso es arrepentimiento. Dios anima al pueblo a arrepentirse por medio de Zacarías. O sea, vale decir que por este camino de desobediencia, este camino de hipocresía por el cual estaban caminando, dieran la vuelta en 180 grados y caminaran en sentido contrario. O sea, en obediencia, en santidad a Dios, en buscar este reencuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque Él se volvería a ellos. Los miraría nuevamente con misericordia. Nuevamente los miraría con amor. Y mirará entonces las necesidades de su pueblo y los responderá en misericordia. En adelante entonces nosotros vemos que hay 8 visiones. Este libro tiene 14 capítulos y es el libro más extenso de los profetas menores. 14 capítulos. Y en esta primera parte, cuando Dios llama al arrepentimiento, vemos 8 visiones, que son 8 visiones en las que Dios muestra cómo Él va a manifestarse a un pueblo arrepentido. La primera visión, entonces, está en los primeros versículos, es el hombre entre los mirtos. Y voy a hacer un repaso muy corto de cada uno de ellos. Hay un jinete, está el ángel del Señor, está Zacarías en una visión nocturna, ¿ya? En una visión nocturna, estos 8 visiones donde el Señor le muestra diferentes cosas que de alguna forma están entrelazadas unas con otras, y Dios muestra en esta visión nocturna a Zacarías cómo él ha de manifestarse, cómo él va a manifestarse al pueblo en adelante, tanto en un futuro cercano como en un futuro más lejano. Entonces lo primero que ve es un jinete, un hombre entre los mirtos, que está del versículo 7 al 17. Y esto básicamente es lo siguiente: un jinete, que es el ángel del Señor que lo representa ahí, como una especie de capitán, recibe un informe positivo de otros jinetes que han ido rondando la tierra por diferentes lugares y le reportan a este primer jinete que todo está en paz y en tranquilidad en la tierra. Entonces este primer jinete que muestra exclama al Señor y dice: ¿hasta cuándo, Señor, te negarás y negarás tu compasión a Jerusalén y a Judá? La respuesta del Señor, la respuesta de Dios, entonces, a esta pregunta del ángel del Señor es que: muy grande es mi amor por Jerusalén y Sion, volveré a compadecerme de Jerusalén, allí se reconstruirá mi templo. Otra vez mis ciudades rebosarán de bienes, y otra vez el Señor consolará a Sion, otra vez escogeré a Jerusalén.
Esta es la respuesta. O sea, lo que está pasando acá es que Dios está manifestando que volverá a tener misericordia de su pueblo, de Jerusalén y de Judá. Dios volverá a tener misericordia. Esta es la primera visión. Jinetes que están diciendo todo está en tranquilidad y una exclamación, una pregunta: Señor, ¿hasta cuándo vas a tener misericordia? ¿Hasta cuándo te negarás a tener compasión de Jerusalén y de Judá? Y el Señor responde: gran amor tengo por ellos y voy a tener misericordia de mi pueblo. La segunda visión son 4 cuernos y 4 artesanos, o 4 herreros, o 4 carpinteros, dependiendo de la versión que estemos leyendo. Y los 4 cuernos son los 4 poderes que dispersaron al pueblo. 4 poderes que han dispersado al pueblo a través de la historia. Y los 4 herreros son 4 personas que Dios ha puesto para destruir cada uno de sus cuernos. Lo que está manifestando allá, entonces, es que Dios, en cada oportunidad que hubo un poder sobre el pueblo de Dios para reprimirlos, Dios siempre ha tenido control de ellos para destruirlos y ponerse sobre ese poder que está sobre el pueblo. Por lo tanto, Dios está mostrando en esta segunda visión, que va desde el versículo 18 al 21, que Dios es soberano y que está en control de todas las cosas. La tercera visión es su nombre con un cordel de medir. Recordemos que la profecía de Ageo dice que tendrán que medir nuevamente la ciudad para que sea reconstruido el muro, para que sea reconstruido también el templo. Entonces hay un hombre que está con una cuerda de medir, como una wincha, y que recorre la ciudad para medirla, el lado y ancho, y el ángel le dice que no lo haga, que no mida. ¿Por qué? Porque el Señor será el muro de fuego que cubrirá al pueblo y él estará en medio para manifestar su gloria. Entonces, Dios será el muro de fuego y su gloria estará dentro de ella, que será el mismo Señor. Por lo tanto, esta tercera visión lo que está hablando es que Dios habitará en medio de ellos y se glorificará en Judá en un presente, en un futuro cercano. La siguiente visión tiene que ver con ropas de gala para el sumo sacerdote, que comprenden del capítulo 3, del versículo 1 al 10. Satanás ahora está en escena, haciendo lo que él bien sabe, acusar. Y está acusando a Josué, que es el sacerdote en ese momento. Y lo reprende el ángel del Señor, reprende a Satanás y ve, por ejemplo, que Josué está vestido con ropas sucias. Y lo que él hace es dar una instrucción que cambien sus ropas, que sean cambiadas sus ropas por ropas limpias, por ropas de gala. El significado de esto es que precisamente las culpas no tan solo de Josué en ese momento, sino que del pueblo serán quitadas. Y establecerá a este hombre como sacerdote. Y anuncia incluso que vendrá alguien, un renuevo, que vendrá a quitar el pecado de todo el mundo una vez y para siempre. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que la promesa del Mesías sigue intacta. La quinta visión es de un candelabro de oro y de 2 olivos. Y aquí se pone un poco más extraña la cosa. Hay un candelabro de 7 puntas, 7 velas, un recipiente que está arriba lleno de aceite, que está este recipiente lleno de aceite alimentando esta lámpara para que nunca se apague, y 2 olivos que están a cada lado de este recipiente, de alguna forma alimentando de aceite a este recipiente. Entonces, Zacarías pregunta: ¿qué significa todo esto? Y el ángel del Señor que está con él le dice: el significado es esto. Zorobabel, que es el gobernador en ese momento, quien va a estar encargado de la reconstrucción del templo. A él será encargada la reconstrucción del templo. Le dice: él será el encargado. Fue el mismo que puso la primera piedra para comenzar con la construcción del templo.
y Él terminará la construcción del templo. Y lo que se interpreta en esto es que no es Zorobabel con sus fuerzas ni el pueblo quienes van a reconstruir esto, sino que será Dios, su Espíritu Santo, sobre él y sobre el pueblo que reconstruirá. Y los dos olivos representan a Josué y a Zorobabel, ungidos del Señor para la reconstrucción del templo y para recobrar la espiritualidad necesaria. Por lo tanto, en esta visión, Dios promete la restauración de Judá, tanto espiritual como físicamente, un templo físico, y espiritualmente por medio de la representación de Josué como el sacerdote. La sexta visión es un rollo que vuela. Un rollo que vuela, que está escrito por ambos lados, declarando el castigo sobre los pecadores que están en medio del pueblo. Y el significado de esto es que hay una advertencia para los que viven de una forma apartada de Dios en medio del pueblo, un llamado al arrepentimiento, para no sufrir el destierro que está anunciando. Tal como lo vimos en el Éxodo, cuando un pecador era apartado del campamento, ¿se acuerdan? Cuando alguien pecaba en medio del campamento, era expulsado del campamento. De la misma manera, Dios está diciendo que el que peca, entonces el pecador, el que tiene una vida que no agrada al Señor, será expulsado del pueblo de Dios. Entonces, finalmente lo que está diciendo acá es que Dios demanda de su pueblo pureza y santidad. La séptima visión es de una mujer que está dentro del efa. Hay una canasta de medir que mide 1 metro cúbico más o menos. 1 metro cúbico son 1000 litros, ¿ya? Una canasta que servía para medir. Dentro de esa, él está viendo esta canasta que está en el aire y Dios le dice, por medio del ángel, le dice a Zacarías, allá adentro está la maldad del pueblo. El ángel entonces abre la tapa de esto y hay una mujer sentada adentro y dice, esta es la maldad. Entonces con esto nos dice que las mujeres son malvadas. Nah, mentira. ¿Ya? ¿Está claro, pues, hermano? La mujer entonces está sentada dentro del efa y le dice que esta es la maldad, personificada ahí en esta mujer. Y pone nuevamente una tapa de plomo encima. Una tapa para que no se salga, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer con la mujer. Una tapa de plomo encima para que no se vaya. Y hay dos mujeres que vienen con alas de cigüeña, dice, y la toman y la llevan fuera del lugar y la llevan a Babilonia, ¿ya? A Sinar, a Babilonia para que haga morada allí y no en medio de su pueblo. Lo que está mostrando ahí es que Dios finalmente eliminará, erradicará la maldad de su pueblo, ¿ya? De esta manera. Y la última visión, que es la octava visión, son 4 carros, 4 carros que salen desde la presencia de Dios, después de una instrucción de Dios de que vayan, 4 carros, y que van en sentidos distintos, los 4 puntos cardinales, a pesar de que en el texto está escrito solo 3 puntos cardinales, hay un cuarto punto cardinal que los comentaristas dicen que seguramente en la transcripción del texto no se incluyó. Pero la intención finalmente es que estos 4 carros o 4 espíritus están por todos lados de la tierra anunciando que el Señor es Dios, anunciando que el Señor es juez justo sobre la tierra. Y precisamente el que va al norte reposará su espíritu en ese lugar y así restaurará a Israel. ¿Y por qué al norte? Porque del norte siempre vinieron sus enemigos, porque del norte siempre vinieron los que habían sido enemigos de Israel, porque en el norte también ya no había esperanza, había sido un pueblo casi erradicado. Entonces, esta visión está mostrando no tan solo que el Señor reina, sino que la restauración completa de Israel. El Señor reina sobre toda la tierra. Entonces, estas 8 visiones están mostrando cómo el Señor está presente en cada momento de la historia de Israel, mostrando que el Señor es soberano, que el Señor eliminará la verdad, que la maldad,
que el Señor tendrá misericordia de este pueblo, que el Señor está presente, que Él será su escudo, que Él los protegerá. Estos son entonces, finalmente, razones por las que el pueblo podría estar feliz más adelante. Lo último que vemos en esta primera parte es la coronación de Josué como sumo sacerdote. En esta sección a Zacarías se le da la instrucción de poner una corona a Josué, el sumo sacerdote. Cuando vimos la tercera visión, a Josué se le cambian las ropas sucias por ropas limpias, que simboliza que el Señor vendrá a quitar el pecado del mundo y también vendrá a hacerlo de una vez y para siempre. El Mesías ahora. Entonces vemos como el sacerdote es coronado en señal de que Él gobernará y que ejercerá este gobierno, este renuevo, el Mesías. Él reconstruirá el templo de Dios y también será el sacerdote, que es lo que dice Zacarías en esta parte. Entonces recordemos que de quién se habla acerca de sus tres oficios, de Jesús, ¿cierto? O sea, lo que está mostrando aquí es una figura de Cristo como profeta, sacerdote y rey. Está mostrando entonces, simbolizando en Josué que vendrá un día alguien que será un gobernante, que será rey con una corona y también un sacerdote que mediará entre el pueblo y Dios. Ahora hay un par de cuestiones importantes que notar acá. Porque si se anunció primero que sería Zorobabel quien reconstruiría el templo, ahora se le asigna esta tarea y se le atribuye esta tarea al que vendría, al Mesías. Básicamente, la diferencia es que Cristo vendría a reconstruir el templo, que es el mismo. Cristo sería el templo, la presencia de Dios mismo en medio nuestro. Entonces, la reconstrucción del templo que está aquí escrita no es física, sino más bien la reconstrucción del templo en sentido espiritual. La instauración o el comienzo del reino de Dios en la tierra. Frente a la promesa de liberación del cautiverio, después de 70 años, el pueblo esperaba que todo fuese como antes, incluso mejor, porque se establecería un rey, vendría a gobernar con poder y gloria. Esto es lo que se le había anunciado. Vendrá alguien que va a venir con poder y gloria y a gobernar sobre Israel. Y ellos esperaban esto. Un gobernante, después de 70 años de cautiverio, esperaban llegar a un lugar donde todo estuviera listo. Sin embargo, después de los 70 años en Babilonia, llegaron a Jerusalén y lo que encontraron allí fue una ciudad desolada, todo en ruinas, y todos se llenaron de desconsuelo y tristeza. Eso fue lo que pasó con el pueblo. ¿Cuántas veces la respuesta del Señor ha sido muy distinta a la que nosotros esperábamos? ¿Cuántas veces el Señor incluso ha guardado silencio frente a nuestra necesidad? ¿Acaso eso no nos llena de pena? ¿No nos ha llenado de amargura? ¿No nos ha llenado de un profundo desconsuelo de saber que el Señor no ha cumplido su promesa? Sin embargo, nosotros vemos que el Señor, finalmente, la voluntad del Señor siempre es perfecta, siempre es buena. Sin embargo, frente a eso, el Señor manifiesta su gracia hacia sus hijos, mostrando su misericordia a pesar de nosotros. No merecemos nada, merecemos la muerte, merecemos la paga de nuestro pecado. Si hoy ves todo oscuro, ver que las circunstancias que te están rodeando no te permiten ver las promesas del Señor, entonces el llamado es arrepentirse, volverse al Señor, ver que Él reina por todo y sobre todo. Tendremos miedo. Nos sentiremos afligidos y tristes si el Señor está contigo.
cuando sientas que no hay salida, cuando todo está oscuro, cuando todo es desconsuelo, cuando todo está destruido y esperas otra respuesta, recuerda las palabras del Señor. Recuerda las palabras de Jesús. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esto nos lleva a una segunda parte, precisamente, a alegrarse por el presente, a alegrarse por lo que el Señor nos muestra hoy día. Y esta segunda parte está entre los capítulos 7 y 8. Hay una delegación de Betel que hacen una pregunta, precisamente ¿por qué? Esto 2 años después, ¿han visto las películas o las teleseries cuando dicen 2 años después, 3 semanas después? Ya, esto pasó. Imagínense ustedes 2 años después. Terminó esto, 2 años después, viene esta segunda parte. ¿Ya? Y profetiza Zacarías respecto de esto. Viene una delegación a decir, ¿saben qué? Ya vamos avanzando con el templo. Después de 2 años hemos avanzado, casi terminando el templo, ya la construcción del templo. Entonces, ¿será necesario hoy día seguir con el ayuno y con el lloro que habíamos tenido durante 70 años porque había sido destruido el templo? Jeremías, en la profecía de Jeremías, se les indica a ellos que tenían que tener ayunos y lloros y lamentos por este cautiverio en el cual vivían, por la destrucción del templo y de la ciudad. Entonces ellos, durante 70 años, en el mes quinto, precisamente en este quinto mes, ayunaban y lloraban en razón de esto, de la destrucción del templo. Entonces ellos preguntan ahora, Señor, ¿y si ya estamos avanzados con el templo, ya estamos terminando? ¿Será necesario seguir con esta práctica, con esta ceremonia? Y lo que seguramente ellos esperaban era un sí o un no nomás. Era sí, sigan, no es necesario. Sin embargo, la respuesta del Señor fue distinta. La respuesta dice, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo, en los últimos 70 años, ¿realmente ayunaban por mí? Y cuando comen y beben, ¿acaso no lo hacen por sí mismos? Dios entonces en la respuesta les está enrostrando que todo lo que hicieron, que toda esta ceremonia, que todo este cumplimiento de los ritos ceremoniales había sido superficial y vacío. Lo habían hecho por ellos y no por Dios. Lo habían hecho porque ellos se sentían desconsolados, pero no para honrar a Dios y obedecer al Señor. Y nuevamente los llama a arrepentirse, a vivir a una vida que agrada al Señor, buscar el bien a los que están alrededor, teniendo temor, amor y compasión por la viuda, por el extranjero, por los pobres. Los anima a arrepentirse y buscar la santidad. Nuevamente, también les muestra el resultado de no obedecer, que es la ira de Dios y la destrucción. Por otra parte, también les muestran adelante, en el capítulo 8, que hay les muestra también que el Señor restaurará a Jerusalén. Y esto va a ser el motivo de alegría de ellos, el motivo de alegrarse. El Señor restaurará a Jerusalén. Y en adelante hay varias declaraciones de Dios por medio de Zacarías, de los cuales son motivos de esperanza para el presente del pueblo. Versículos para adelante, el versículo 2 dice del capítulo 8, siento gran amor por Sión, pasión por Sión, dice Dios. Siento gran amor por Sión. Está manifestando el Señor entonces que Dios sigue amando a su pueblo. Que la restauración de Sión y la presencia de Dios en medio de ellos será y es actualmente. Hay otra declaración de Zacarías en los capítulos del versículo 4 al 6 en el capítulo 8,
que será restaurada la vida comunitaria. Habrá larga vida, mucha descendencia. Habrán niños, ancianos en medio de la ciudad. O sea, está diciendo que esta ciudad que estaba destruida, desolada, será hoy día nuevamente habitada. Y habrá vida en este barrio, en esta ciudad. Ancianos se sentarán en las plazas, los niños correrán. Eso está diciendo. Está diciendo que va a haber nuevamente una vida comunitaria que va a ser restablecida. Que el Señor reunirá a todos los que están dispersados y los traerá a la ciudad. Que habrá seguridad, pues Dios protegerá a los pueblos, al pueblo de los pueblos, lo establecerá como un lugar santo. De acá en adelante, en el capítulo 8, Dios anima al pueblo diciendo: no tengan miedo por lo que ha de venir. El versículo 9, el versículo 13, el versículo 15 del capítulo 8 les dice: no tengan miedo, tengan valor, recobren fuerzas, no tengan miedo. El Señor, yo estoy con ustedes. Los anima a que en medio de las circunstancias que están viviendo no teman, porque el Señor responderá a la necesidad que están viviendo. Les recuerda que esta bendición que espera el pueblo, que esta bendición espera del pueblo, una actitud de obediencia y un constante arrepentimiento. Lo que está entonces mostrando acá en el capítulo 8 es que habrá una restauración de Jerusalén como pueblo de Dios. Dios estará en medio. Finalmente, a aquellos días vendrá gente de todo pueblo y de toda nación buscando a Dios en este lugar. En términos neotestamentarios, lo que está pasando acá es que se está anunciando la unión de la Iglesia Universal, el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor no tan solo restaurará a Jerusalén y a Israel como nación, sino que como nación específica, sino que en ella serán benditas todas las naciones de la tierra, todos los pueblos de la tierra. Como lo vemos y lo hemos visto en variadas oportunidades, hoy vivimos en la tensión del ya, pero todavía no. Hoy día hay esperanza y nos alegramos por ello. Vivimos el ya, porque tenemos motivos de gozo y de alegría en el presente. Experimentamos ciertamente el reino de Dios inaugurado en Cristo. Somos beneficiarios de la gracia completa de Dios. Somos sus hijos, completamente salvos, completamente libres de la culpa del pecado. Tenemos la ayuda y el auxilio de su Espíritu Santo. Pero vivimos en medio de un mundo caído, donde somos constantemente persuadidos a apartarnos de Dios, a pecar, a desobedecer, a fallar, a ser hipócritas, a buscar nuestro propio beneficio, no el de Dios. Hoy vivimos una crisis de santidad en la iglesia. Y esto lo hemos, por la gracia del Señor, la Iglesia Presbiteriana de Chile hoy día ha no detectado, sino que es evidente la falta de santidad en la iglesia hoy día. Y prontamente seremos llamados, convocados como iglesia, como presbiterio, como Iglesia Presbiteriana de Chile, a tener jornadas de oración, jornadas de ayuno, para buscar esto. Pero podremos tener muchas jornadas de ayuno, muchas jornadas de oración para buscar la santidad. Pero finalmente lo que busca el Señor por medio de esto es que nuestros corazones estén en un constante arrepentimiento de buscar al Señor cada día, cada momento de nuestras vidas. Hoy día vivimos esta crisis de santidad en la iglesia. Vivimos como si no fuéramos hijos de Dios. Y esto
pareciera como moralismo, ¿no? Así, no, eh, no es moralismo. Hace unos días atrás tuvimos la oportunidad de entrevistar a un nuevo miembro que va a ser recibido hoy día además. Y se le preguntaba a este nuevo miembro si era importante leer la Biblia, si era importante conocer la Biblia, y él manifestaba que sí, pero que la leía muy a lo lejos, ¿cierto? Para entender la voluntad del Señor. Hoy día cuando estamos en catecúmenos nos damos cuenta de que la palabra del Señor es nuestra única regla de fe y práctica. Pero si no conocemos nuestra única regla de fe y práctica, ¿cómo nos vamos a conducir? ¿De qué manera nos conducimos si no conocemos cuáles son las reglas? Entonces estamos siendo llamados hoy día a que tenemos que tomar la palabra del Señor, leerla, buscar este consejo sabio del Señor. Diariamente vamos a ser invitados a leer la Biblia en un año, en un programa que parte mañana. Ojalá la mayoría de nosotros podamos hacerlo. Y si no, hágalo igual. No se dé por vencido. Si lo hacen 1 año y medio, hágalo en 1 año y medio. Si lo hacen 2, hágalo en 2 años. Pero lo importante es que diariamente tome su Biblia y lea lo que el Señor requiere de usted. Por otra parte, también caemos en la caricatura del calvinista, salvo siempre salvo, que creemos porque somos salvos tenemos permiso para pecar, tenemos permiso para hacer cosas que ofenden al Señor. ¿Y no? Sí, efectivamente y ciertamente somos salvos, y la salvación no depende de lo que nosotros hagamos, sino que depende siempre de la obra redentora de Cristo en la cruz. No perdemos la salvación. Sin embargo, estamos llamados a tener una vida santa, una vida que agrada al Señor, una vida que no ofenda a Dios con lo que hace. Por lo tanto, no caigamos en esa caricatura de decir que, bueno, somos salvos, entonces tenemos permiso para pecar, tenemos permiso para hacer lo que queramos. No, estamos llamados a ser santos, a tener santidad en todo lo que hacemos y no otra cosa, en un constante arrepentimiento. Eso nos muestra que hoy vivimos el ya, vivimos los beneficios de Cristo, que están presentes en nuestra vida, pero todavía no, porque estamos sujetos a nuestra naturaleza pecaminosa. Sin embargo, vendrá el Señor y completará toda su obra en nosotros. Y esto nos lleva a la última parte, a la consumación del reino, que se ve desde los capítulos 9 al 14. Y acá hay dos partes, dos llamados o dos, se llaman oráculos, como dos manifestaciones de Dios por medio de Zacarías. La primera, que está entre el capítulo 9 al 11, y la segunda del 12 al 14. Y la primera es el gobierno de Dios y los líderes humanos, y la segunda es el destino, el día del destino de Jerusalén. Veamos. En los primeros versículos del capítulo 9, en pocas palabras, en resumen de todo lo que sigue, es el conflicto entre Dios y sus enemigos. La llegada de un Dios guerrero, de un Dios que establecerá justicia con sus enemigos. Su propio pueblo, atrapado en el fuego cruzado, por así decirlo, el Señor está en medio con su pueblo, en medio de este conflicto, en este lugar incómodo y peligroso, pero tiene la promesa de su presencia protectora. Y termina diciendo el versículo 8 del capítulo 9. Yo estoy ahora vigilando de cerca. O sea, el Señor es protector. En medio de los enemigos del pueblo, el Señor está ahí presente para vigilar que nada pase, porque Él es el Dios que ha venido a pelear por el pueblo. Luego viene la venida del Rey, que está desde el versículo 9 al 10, y es impresionante.
impresionante la referencia que se hace acá de la entrada triunfal de Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra a Jerusalén? ¿De qué manera? ¿Se acuerdan cómo era? Él venía sentado en un pollino. En un pollino que es una cría de un asno, ¿cierto? Esta profecía, en el versículo 9 y 10, anuncia perfectamente que el rey vendría sentado en un pollino, en una cría de asna, y entraría este rey como un rey humilde, montado en un asna, que traería destrucción a la violencia y a la vez establecería la paz. Cristo en esto es el fiel cumplimiento, y lo vemos en los evangelios, cómo esto se cumple perfectamente en la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Y también en esta visión muestra la restauración y la glorificación final del pueblo. El pueblo de Dios participa de su victoria. La palabra del Señor en Efesios capítulo 3 nos muestra que somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, somos coherederos, copartícipes de su gloria. Y aleluya a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Porque no es tan solo que Dios reina, no es tan solo que Dios, Cristo, reina sobre la tierra y es manifestada su gloria, sino que nosotros, hijos del Señor, somos partícipes de esa gloria. Somos partícipes de esa herencia eterna en Dios, en Cristo. Más adelante muestra también a verdaderos y falsos pastores. Una constante, eso está en capítulos 10 y 11, hay una constante en las cartas de Pedro y de Pablo, son la proliferación de falsos maestros que enseñaban y intentaban confundir al pueblo, ¿cierto? Enseñando mandamientos humanos, apartándolos de la sana doctrina. Pero Dios siempre levantó hombres y mujeres a lo largo de la historia que han guiado al pueblo a la verdad del Evangelio. Esto es el cumplimiento precisamente de esta sección de la profecía. También muestra que habrá destrucción para aquellos que hagan caer a uno de los pequeños. El Señor no pasará por alto a aquellos que han destruido a su pueblo. Dice el libro de Mateo que más vale que se ate una piedra de molino en el cuello al que haga caer a uno de estos pequeñitos. Finalmente muestra la diferencia entre el pastor que cuida de las ovejas, que están destinadas a morir, mostrándole si al mismo como el buen pastor que cuida de un rebaño perdido, y a otro pastor insensato, inútil, que abandona el cuidado de las ovejas, el cual tendrá su recompensa, que la espada hiera su brazo y le saque el ojo derecho, que su brazo sea tullido y el ojo derecho quede ciego. Para estos falsos maestros y falsos pastores. La segunda parte, este segundo oráculo, que es el destino de Jerusalén. Y esta profecía está desde el capítulo 12 hasta el final. Entonces la primera parte, que los enemigos de Jerusalén, les muestra que los enemigos de Jerusalén serán destruidos. La profecía muestra que Jerusalén es un lugar especial y será un lugar especial de fortaleza frente a sus enemigos, los cuales serán destruidos por el mismo Jerusalén. Dios se mantendrá presente para salvar a su pueblo y mantenerlos seguros de sus enemigos. De esta manera, Israel y Jerusalén tendrán un lugar que había sido arrebatado por sus enemigos, el lugar que Dios ha destinado para ellos. No obstante, la profecía también anuncia que la seguridad tiene un precio, que esta seguridad de Dios tiene un precio, que la vida del unigénito de Dios, por el cual habrá lamento en Jerusalén, y es la vida del unigénito de Dios. Este es el precio de la seguridad de Dios, la seguridad constante.
el unigénito de Dios muerto. Y esto provoca un lamento y profundo desconsuelo en Jerusalén. Acá hay una alusión clara, manifiesta al sacrificio de Cristo. Entendemos, por lo tanto, que gracias a su muerte es que nosotros tenemos vida. Gracias a su muerte tenemos vida y vida en abundancia. El lamento por el que fue traspasado es lo que dice esta parte de la profecía. En la sección siguiente, entonces, también Zacarías anuncia que habrá una fuente para lavar los pecados del pueblo. Y es interesante también encontrar en esta alusión que aquel día habrá un pueblo completamente purificado para una tierra purificada. El Señor proporciona una fuente eterna, una fuente constante de purificación y de lavamiento de los pecados del pueblo. Y eso es Cristo Jesús. Finalmente, en la última parte hay muchas secciones e imágenes que vimos en la profecía de Zacarías y que apuntan al cumplimiento en la persona de Jesús. La entrada triunfal en Jerusalén, en los evangelios, los líderes de Israel que estimaron que Jesús valía 30 monedas de plata, que también está en Zacarías en el capítulo 11, el regreso del dinero de las autoridades del templo, que está en Zacarías capítulo 11, versículo 13, y en Mateo. Jesús es traspasado en la cruz bajo la mirada de los responsables de su muerte. Eso está en Zacarías capítulo 12. El repentino flujo de sangre y de agua en el costado de Jesús, Zacarías capítulo 13. La multitud del pueblo que llora y lamenta la muerte de Jesús, en Lucas y también en Zacarías capítulo 12. El pastor, el buen pastor herido y la dispersión de sus ovejas, sus seguidores, en Marcos, en Mateos, y que esto está en Zacarías capítulo 13. Finalmente vemos el cumplimiento de toda esta profecía, del establecimiento del reino, cumplidos en Cristo. Sin embargo, termina todo esto y culmina con una muestra de la consumación de todas las cosas. El Señor viene y reina. Y termina la profecía diciendo que el Señor viene y reina sobre toda la tierra. Finalmente se muestra cómo es consumada toda la obra de Dios en Cristo, en el juicio por los malvados y el Señor reinando sobre toda la tierra. Debemos contemplar entonces la manifestación gloriosa de la gracia de Dios en nosotros cada día, como raíz de nuestra alegría, porque es nuestra esperanza, porque esa es nuestra esperanza, es que fuimos salvos. Vivimos la alegría de ser salvos, la seguridad de nuestra salvación. Sin embargo, tenemos la esperanza de la consumación completa de nuestra alegría. Cuando Cristo regrese nuevamente, no habrá más pecado, no habrá más cabida al llanto, no habrá más motivo para dolor ni pesar. Habrá cielo nuevo y tierra nueva. La justicia de Dios morará eternamente para siempre. Y recordemos las palabras de Pablo, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos, dice Juan en Apocalipsis. Finalmente, queridos, para practicar y reflexionar, o reflexionar y practicar, somos llamados a la santidad. Zacarías llamó al pueblo a arrepentirse, a volverse a Dios y despertar espiritualmente, recordando las consecuencias las consecuencias de la desobediencia de sus antepasados, pero también manifestando la gracia oportuna para ellos. De igual manera, hoy la iglesia es llamada a la reflexión seria sobre su espiritualidad y santidad.
Es un llamado a arrepentirse y regresar a Dios constantemente. Tengamos una vida que agrada al Señor. Somos llamados a alegrarnos. El enfoque final es que seamos llevados a los pies de Cristo con arrepentimiento genuino, dejando nuestra mirada moralista de nuestros actos, de nuestra perfecta manera de vivir las cosas de lado, y nos tomemos de la gracia del Señor que produce en nosotros profundo gozo y alegría. Dios, por medio de Zacarías, mostró al pueblo su gran amor por ellos. Le mostró su gran misericordia en tiempos de aflicción. Y aún cuando todo era un desastre, finalmente Dios proporciona todo para nuestro gozo y nuestra alegría. Ese todo es Cristo. Él es suficiente. Él es nuestro pastor que nos da real seguridad. A pesar de las circunstancias que hoy día estás viviendo, alguna enfermedad, algún dolor por haber perdido a un ser querido, el desempleo, la injusticia en el trabajo, cualquier situación, eso no es otra cosa que Dios moldeando nuestro carácter, poniendo en orden nuestras prioridades, haciéndonos cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Finalmente, queridos, nuestra esperanza no está en esta tierra solamente. Porque si nuestra fe y nuestra esperanza estuviera solo en esta tierra, seríamos los más dignos de miseria, de conmiseración de los hombres. Pero nuestra esperanza no es aquí. Nuestra esperanza está puesta en Jesús, el Rey eterno, quien vendrá nuevamente y completará toda su obra en nosotros. Gloria a Dios por ello, porque vendrá el Señor y viviremos eternamente y para siempre junto a Él. El Señor nos bendiga. El Señor nos ayude, queridos, a arrepentirnos y buscar a diario la santidad que Dios requiere. El Señor está con nosotros. No tendremos temor. Oremos. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Porque manifiestas, Señor, a través de tu palabra, lo pecadores que nosotros somos, pero también la gracia oportuna que tú nos das por medio de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias, Señor, porque nada merecemos. Gracias, Señor, porque nada, Señor, de lo que nosotros vivimos es merecimiento de lo que nosotros hacemos. Es solo tu gracia, es solo tu misericordia. Por medio de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por este eterno amor que tú nos has mostrado. Permítenos, Señor, a diario ser los hijos que tú quieres que seamos, ser los representantes de tu reino sobre esta tierra, para manifestar de esta manera, Señor, que tú eres Dios de la tierra y del universo. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.